Bendiciones hermanos, sean bienvenidos una vez más a este culto de jóvenes de la Iglesia Cristiana Berea. Esta noche tenemos la continuación de la serie Detrás del amor propio, ¿somos suficientes? Así que para darle inicio oficialmente a este culto vamos a empezar por ponerlo todo en manos de Dios para luego pasar a las adoraciones. Padre Celestial que vives y reinas, Señor, te adoramos y te bendecimos esta noche, Padre. Te glorificamos, Padre, te exaltamos. Te agradecemos, Señor, toda tu misericordia, toda tu gracia, Padre. El amor infinito que tú has tenido por nosotros, Señor, la oportunidad de poder estar ante tu presencia, Señor, aunque sea a través de una pantalla, Padre amado. Te rogamos, Padre, que tú nos perdones, Señor, si te hemos fallado, que tú nos purifiques, Padre, que tú limpies, Padre, nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar tu palabra, Padre. Prepara nuestros corazones para que sean sensibles a ella, Señor, que podamos guardarla, Padre, que podamos seguirla fielmente, Padre, y sobre todo que la pongamos en práctica, Señor. Que seas tú, Padre amado, a través de las adoraciones, Padre, a través de la prédica, que no sean ellas hablando, sino que seas tú, Padre Celestial, a través de ellas. Y sobre todo, Padre, que todo lo que aquí ocurra, Padre, solamente sea para darte gloria y honra a ti. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. En el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar
estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, sus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor librará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos
honra y gloria, fuerza y poder. Al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos, Lord. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos, Lord. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Consagramos todo nuestro ser a ti. Consagramos todo nuestro ser a ti. Y luego de estas maravillosas alabanzas, me complace presentarle a las predicadoras de esta noche, Germarín, Amalia y Dayelin, quienes nos continuarán con la serie El amor propio. Oremos por ellas. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por tu amor inagotable. En este momento te presentamos, Señor, la vida de Amalia, Germarín y Dayelin, quienes, Señor, nos van a ministrar de tu palabra, quienes nos van a presentar, Señor, de tus escrituras que es verdadera y santa, Señor. Te pedimos por ellas, Señor, para que la palabra que salga de su boca sea conforme a tu voluntad, Padre, y que éstas sean guardadas en nuestros corazones, no solamente de oídos, Señor, sino que sean de hechos, Padre. Ayúdanos a tener entendimiento de ellas, Padre, y que sean para tu gloria y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.
Estamos en el segundo día de la serie Detrás del Amor Propio. En el día de hoy vamos a estar tratando el tema Te amo porque me amo. Y antes de esto vamos a pedirle a nuestra hermana Amalia, que fue quien compartió con nosotros en el culto pasado, para que nos haga un breve resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Ok, hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren súper bien. La semana pasada estábamos hablando acerca del amor propio y de sentirnos suficientes, de ser suficientes, de qué significa esto de realmente soy suficiente, realmente mi verdad, o sea, la verdad está dentro de mí, yo lo puedo todo. Y discutíamos ese tema y veíamos ese tema a la luz de la palabra y concluíamos que solamente en Cristo somos suficientes y que nosotros no podemos serlo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que Marín nos va a introducir. Ok, ya sabemos, como nos dijo Amalia, a través de quién y por qué nosotros podemos sentirnos totalmente completos y podemos amarnos. Y es viéndonos a través del filtro de Dios. Pero luego de saber esto, yo tengo un interrogante para ustedes, chicas, y es, ¿ustedes han escuchado sobre que primero tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás? Sí, bastante. Sí, muchísimo. Eso está en todos lados. ¿Y qué de verdad tiene esto a la luz de la palabra que ustedes me pueden decir? Bueno, yo creo que debemos de verlo hoy, a ver qué la palabra dice acerca de este tema, porque realmente no solamente personas no cristianas lo dicen, cristianos y hasta pastores predican esta frase: ámate primero a ti para poder amar a los demás, o si tú no te amas a ti, ¿cómo vas a amar a los demás? Tú no puedes dar algo que tú no tienes. Entonces, esas frases son muy recurrentes en las redes sociales, en los círculos de amigos y los famosos y hasta nuestros mismos pastores, como ya dijimos. Le voy a pedir a Dayelin que lea en Mateo 22 del 37 al 39. Muy bien. Mateo 22, del 37, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos dos mandamientos principales. Si vemos en el versículo 37, que fue el primero que Dayelin leyó, nos invita a que amemos al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Si vemos el capítulo 39, que es el principal en este tema, Dios nos manda a que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Pero si leemos bien, dice amar al prójimo como a nosotros mismos. El Señor ya da por hecho que nosotros nos amamos. De no ser así y nosotros tuviéramos que amarnos primero, tendríamos tres mandamientos. El primero sería amar a Dios, el segundo amarnos a nosotros mismos y el tercero amar entonces a nuestro prójimo. Pero no, el Señor ya da por hecho que nosotros nos amamos. Vamos a pedirle a Amalia que lea en Efesios 5, 29 al 33. Efesios 5 del 29 al 33 dice así: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Amén. Aquí vemos que Pablo lo dejó bastante claro, y es que nosotros tenemos esa condición de pensar en nosotros primero. Muy fácil, para nosotros es fácil primero pensar en nosotros y no pensar en el prójimo. Cuando nosotros nos alimentamos, nos vayamos o hacemos cualquier cosa para beneficio nuestro, ya estamos demostrándonos ese amor propio que el Señor da por hecho que ya tenemos. No sé si ustedes quieren decir algo sobre esto, chicas. Sí, yo quería mencionar un versículo que leyendo de qué se trataba la prédica de este sábado, me llamó mucho la atención. Estaba leyendo mi devocional y es en Romanos 15 del 2 al 3 y dice así. Voy a leer desde el 1 para tener el contexto. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Ok, yo quería decir algo acerca de ese versículo y era que es muy gracioso, digo yo, muy curioso, como la palabra te dice que no nos agrademos a nosotros mismos, agrada a tu prójimo.
porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y eso tal vez suene raro y después tú pensarías, entonces, ¿por qué nadie menciona este versículo? Porque yo en lo personal nunca lo había escuchado y sé que mucha gente tal vez no lo había escuchado. Y escuchamos mucho el de ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto es lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos lo dice, que ni aun Cristo se agradó a sí mismo, Él se entregó por nosotros. Y seguramente eso no era lo más cómodo del mundo, entregarse por nosotros, pero Él aún así lo hizo. Amén. ¿Tú quieres decir algo, Dayelin? Uno de los versículos que también me llamó la atención está en Lucas 22:27, que dice, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y aquí vemos un gran ejemplo de Jesús, que Él fue el más grande y más sin embargo, Él vino a morir por nosotros y vino a servir. Él no vino a que le sirvieran. Y si trasladamos ese ejemplo a la sociedad de hoy, vemos que todo el mundo quiere ser servido, quiere ser alabado, quiere ser glorificado. Entonces estamos dejando a Dios a un lado y nos estamos convirtiendo en nosotros mismos el centro. Y nos estamos olvidando del primer mandamiento que el Señor nos dio, que es amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una vez que quitamos la mirada del Señor y nos enfocamos en nosotros mismos, nos vamos a olvidar de los demás. Amén. Un error también, como ustedes mencionaban, chicas, y es que las personas normalmente confunden lo que es la autoestima con el amor propio. Entonces, la autoestima es la valoración propia que tenemos, ya sea positiva o negativa, de nosotras mismas, que no tiene nada que ver con lo que Dios nos establece como el amor propio que ya nos tenemos. Por ejemplo, en nuestro caso, yo puedo estar hoy, que me siento feliz en alta, al final. Entonces, porque yo llegué aquí, por ejemplo, para poner un ejemplo bastante sencillo y estúpido, Amalia me puede decir, ay Marín, qué raro está ese suéter tuyo, y ya por eso yo sentirme mal y no tener el mismo ánimo que tenía temprano, y eso significa que porque yo me sienta mal porque a Amalia no le gustara mi suéter o me dijera ese comentario que quizá ni siquiera lo dijo con mal sentido, pero ya yo lo tomé con mal sentido porque tengo mi problema de autoestima o porque simplemente eso me hizo sentir mal, yo voy a dejar de alimentarme, voy a dejar de cuidarme. A eso es que el Señor se refiere. O sea, ese amor propio que nosotros tenemos que tenernos va más allá de que a ti te guste todo de ti o que tú te sientas cómoda con todo de ti, porque tú no tienes que amar todo lo que tú tienes para tú poder amar a los demás. Y una interrogante que surge mucho, que quiero dársela exactamente a Dayelin como doctora, y es qué pasa con esas personas que de verdad tienen problemas profundos y no sienten ese deseo de tener un autocuidado y que de verdad no se quieren. Muy bien, bueno, en este punto hay que tener algo en cuenta, y es que hoy en día muchas personas creen que porque se sienten tristes ya están en un estado depresivo. Y no sé si ustedes han visto una foto muy, muy famosa en Instagram que dice que no estás depresivo, sino que estás distraído. Pero ya en el caso de las personas que verdaderamente tienen una enfermedad, porque hay que ser honestos, o sea, hay trastornos del estado de ánimo, y en este caso, o sea, las personas que padecen de estos trastornos van a tener una disminución de ciertos neurotransmisores que, por así decirlo, son los que controlan el estado de ánimo. Y ya en este caso, sí hay una patología que debe ser tratada. Sí, así es. Y también que hay que aclarar que ese tema de la salud mental lo vamos a seguir tratando en las semanas que vienen, porque es un tema muy delicado y que no queremos confundir con lo que estamos hablando. Sabemos que existen enfermedades y existen condiciones que a las personas no le permiten cuidarse, como la Marín, no querer comer, no querer bañarse, no querer tener un cuidado básico personal. Cuando nosotros hablamos de la autoestima y hablamos del amor propio, lo que nos referimos con amor propio en esta serie es el movimiento, es todo lo que está surgiendo, como dice la serie, detrás del amor propio, todas esas ideas que como cristianas sabemos que no son suficientes para nosotros, como hablábamos en el primer, capítulo de la serie. O sea, esa idea de que nosotros, que todo está bien dentro de nosotros, que somos suficientes por nosotras mismas, no es suficiente para nosotros como cristianos, porque en Cristo encontramos suficiencia. Y cuando Marín habla de la autoestima, nuestra autoestima y nuestra forma de vernos, como hablábamos en la primera semana, cambia
cambia totalmente cuando nuestro enfoque es en Cristo. Y lo que hablamos con Marín ahora es cómo nosotros ahora tratamos a los demás a partir de ese enfoque. Cómo ahora nuestra vida cambia a partir de que, ok, yo no me voy a enfocar en mí, me voy a enfocar en Dios primero y luego en los demás. Y enfocarme en mí va a venir, o sea, va a ser como algo ya dado, porque al yo enfocarme en Dios y enfocarme en los demás, mi autoestima va a estar bien, porque yo no voy a ser el centro, sino va a ser Dios y los demás. Y lo que estamos aquí hablando es que se está descuidando el cuidado de los demás, se está descuidando el yo amar a mi prójimo. Amén. Y en eso es que nos queremos tratar de enfocar en este tema, como decía Amalia, y es saber y estar claro de que no tenemos que amarnos totalmente, ni pensar que somos el final en todos los aspectos de nuestras vidas, porque llegamos a ser el verdadero final cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida. Así es. O sea, y en estos tiempos vemos que hasta lo material lo quieren poner como que es algo que te hace ser mejor persona, que es Como algo que te hace necesario. ser más importante. O sea, tú tienes el celular, el último que salió, y ya tú eres el final por eso, y no, esas son cosas materiales que si se le da un estrellón ya se rompió, pero si tú tienes a Jesucristo, tú te caes, tú sigues siendo el final. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tratar de enfocarnos en lo que verdaderamente le estamos dando importancia en nuestras vidas. Y como decía Amalia, poner que Jesucristo sea el centro de nuestras vidas para nosotros poder tener lo que verdaderamente es el ser el final. Dayelin quiere compartirnos algo. Exactamente, así como decía Germario, yo diría que uno de los principales problemas que tenemos es que nos enfocamos en cosas materiales, en cosas que nos llenan de vanidad y de orgullo y que nos desvían de eso que debería ser nuestro verdadero centro, que en este caso sería Jesucristo. Amén. Yo quiero compartirles una gran verdad que está en Primera de Juan 4:8, yo misma lo voy a leer, y dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, para nosotros lograr amar de una manera correcta, eso es lo único que tenemos que hacer, conocer a Dios y poner en práctica lo que Él nos enseña. Voy a leer también en Primera de Juan 4:19, que Él nos enseña con su ejemplo. Voy a leer lo que dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero, no porque Él se amó primero, sino porque Él nos amó primero, porque nosotros no vamos a aprender a amar cuando nos amamos primero, sino cuando vemos el ejemplo de Jesús y a través de lo que Él nos enseña en la palabra, entonces ahí nosotros vamos a aprender cómo amar correctamente. Amén. Así es realmente. Como Marín decía, nosotros amamos porque Él nos amó primero, no porque Él se amó primero, no porque nosotros nos amamos primero, sino porque Él nos amó primero. Y hay una historia, una pequeña historia, un tanto peculiar que la voy a mencionar ahora porque realmente cuando la leí dije, wow, esto tiene que ver mucho con este tema, pero nosotros no lo asimilamos de esa manera. Y es cuando dice, cuando Jesús anuncia su muerte. Dice en Mateo 16, desde el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, aquí es que viene la parte. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira de las cosas de Dios, en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que quiere perder su vida por causa de mí la hallará. Y yo voy a hacer un pequeño análisis de esta historia porque de verdad es súper interesante. ¿Qué está pasando aquí? Jesús anuncia su muerte y le dice a los discípulos, mira, esto es lo que me va a pasar. A mí me van a maltratar, voy a ser muerto a manos de los escribas, de toda esta persona que van a matar. Y Pedro viene y le dice, no, Señor, ¿cómo va a ser? O sea, ten compasión de ti, tú no tienes compasión de ti mismo, tú no te preocupas por ti mismo. O poniéndole la palabra que estamos diciendo, tú no te amas a ti mismo, ten amor propio, Señor, ¿verdad? Tú tienes que amarte para poder amar a nosotros. Exacto, tú tienes que amarte primero a ti. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús no le responde, es verdad, Pedro, me tengo que amar primero. No, Jesús le responde, aléjate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. Porque eres piedra de tropiezo. ¿Y qué le dice después Jesús? Jesús no le dice, esto es lo que ustedes van a hacer. Ustedes se van a amar y después van a amar a los demás. No.
niéguense a sí mismos. O sea, no se amen más de lo que ustedes se aman, no se amen mucho más, menos más, no. Niéguense a sí mismos, cojan su cruz y síganme. Porque ¿qué hace Jesús? Jesús se niega a sí mismo, se entrega. No se pone de primero, pone a los demás de primero. Y Él hizo el ejemplo de amor más grande que tenemos, que es Él en la cruz. Amén. Hay un punto también que hay que hablar y es que al momento de hablar de esto, de amar al prójimo, lo primero que llega a la mente es darle un beso, un abrazo a una persona. Eso es lo primero que nos llega, o darle un regalo, tener un detalle con alguien. Pero cuando el Señor menciona algo que me pareció bien interesante cuando estaba practicando esta prédica, porque la prediqué 10 veces porque estaba muy nerviosa, que el Señor en el versículo que nos leyó Dayelin al principio dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y de qué manera nosotros nos amamos? ¿Cómo mencionábamos? Nos alimentamos, nos compramos la ropa que nos gusta, nos bañamos y todo eso. Entonces, de esa manera es que el Señor quiere que nosotros nos entreguemos a nuestros prójimos. O sea, pensar en mi hermano va a comer mañana. O sea, nosotros estamos comiendo ahora al mediodía, por ejemplo, o vamos en ahora y ya estamos pensando que vamos a desayunar mañana y que vamos a comer mañana. Entonces, de esa manera es que el Señor quiere que nosotros nos entreguemos y que pensemos qué va a comer el prójimo mañana. El hermano tendrá agua para bañarse mañana. Es de esta manera que el Señor quiere como que nosotros nos entreguemos por completo por nuestro prójimo, porque para eso estamos llamados. Entonces, ya que nosotros sabemos de qué manera podemos demostrarle amor al prójimo, ¿ustedes pueden darme algunos ejemplos de qué manera podemos hacerlo? Claro, llevándome pizza a la casa. Pero hay personas en la calle, mi amor, pidiendo, entonces podemos hacer eso. Claro vamos a sentarlo y a pelarlo y echarle agua, a bañarlo. Claro yo he visto, sí. hay personas que salen a hacer misiones de esa manera y bañan personas que andan en la calle, indigentes. Es así. Amor al prójimo. Bueno, los hombres lo bañan tú y yo ayudo a la mujer. Vamos, dime, Dayelin. Bueno, si yo sé que, por ejemplo, un amigo está pasando por una situación difícil, una forma de yo demostrar mi amor sería yo acompañándolo a través de esa situación. Una forma también de amar es predicar la palabra del Señor. No, esa es la mejor forma de amar. Yo corregir a mi hermano si sé que está en pecado. Yo compartir de mi comida. Yo servir a través de los dones que el Señor ha puesto en mí. Hay muchísimas formas de demostrar amor y no necesariamente tiene que ser de una forma material, hasta con una llamada es suficiente. Amén, hay muchísimas formas, hasta donando cosas que no estemos usando. Ahora mismo con el tema del COVID, usando mascarilla, yo estoy amando a mi hermano porque lo estoy cuidando. Si yo estoy en un sitio donde hay riesgo, hay personas que sabemos que tienen COVID o lo que sea, usando mascarilla y tratando al hermano de lejos, quizás se vea como que lo estoy rechazando, pero en verdad lo estamos amando. Amalia, ¿quiere compartirnos algo? ¿Qué? Nos ama mucho, por eso nos cuida. Sí, eso de nosotros hacer acciones de amor hacia nuestro prójimo, como hablaba Ayelin, como hablaba Mari, es, o sea, literalmente, aparte de la fe en Jesucristo y de nosotros predicar el Evangelio, lo que se basa la palabra en amar. O sea, sí, hay muchísimos versículos que dice que en esto se resume, en amar. O sea, en esto se resume el mensaje de Cristo, en amar. Entonces, ¿qué está pasando con el movimiento? Que volvemos a lo de detrás del amor propio. ¿Qué está pasando con el movimiento actual? Que no lo hacen con mala intención, el decirte, oye, ámate. No lo hacen con mala intención, pero ¿qué pasa? Que llega un punto en que la persona solo se preocupan por sí mismos y se olvidan del prójimo. Que es primero yo, como hablábamos la semana pasada, primero yo, después yo y después yo. ¿Y dónde hay espacio para el prójimo en esa frase? O sea, donde nosotros trazamos la línea en decir, ok, yo tengo aprecio propio, pero yo voy a comenzar a cuidar al otro. Y en muchísimas frases, como dicen de que no, es que yo soy demasiado bueno con la gente, yo no puedo ser tan bueno con los demás, o yo no me debería de preocupar tanto con los demás. No, tú sí deberías de preocupar tanto con los demás. Y si tú sales herido en ese proceso, es porque hay algo dentro de ti que te está como imposibilitando tú tener una relación sana con los demás. Eso no significa que tú debas dejar de amar a los demás, significa que tú debes de amarlos bien y amarlos como el Señor los ama. Algo que recordé mientras escuchaba a Amalia, y es que hoy en día hay algo muy típico, y es lo siguiente,
Si tú me haces algo malo, entonces ya yo no tengo por qué ser tu amigo, o ya no tengo por qué servirte, o perdonarte. El ojo por ojo de antes. Exactamente. O ya somos enemiguitos y ya yo te tengo como que ya tú hiciste algo malo en mi vida y ya yo no tengo por qué servirte. Y eso es exactamente a donde llegamos cuando nosotros nos creemos el foco, cuando nos creemos el centro de atención. Y wow, la palabra es tan chocante en estas situaciones, y es que el Señor te manda a amar a tu enemigo. El mismo Señor dice que es muy fácil tú amar a tu amigo cuando es complaciente contigo, o cuando te dice toque sí, o cuando siempre está ahí para apoyarte todo lo que tú quieres. Pero ¿qué pasa cuando esa persona te falla? ¿Qué pasa cuando esa persona te hiere? ¿Qué pasa cuando esa persona peca? Porque hay algo que tenemos que tener en claro, y es que en nosotros está el pecado, y en algún momento vamos a fallar, en algún momento vamos a herir a una persona, entonces seremos el malo de la historia. Pero ¿qué pasa si tú estás en esa posición de que eres tú que tienes que hacer la diferencia y es a ti que te hieren? Tú vas a darle la espalda a esa persona, tú vas a negarlo, o tú vas a dejar de buscarlo. Y un versículo que habla sobre esto está en Mateos 5:44, que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, el mismo Señor te dice, ama a tu enemigo, ora por esa persona. Y si esa persona un día te hace algo malo, yo espero que tú estés ahí para tú darle el ejemplo, ese ejemplo que yo te he predicado a ti. Amén. Ya para concluir, yo quiero pedirles a ustedes, chicas, que me lea Amalia, Efesios 2, versículos 4 y 5, Dayelin, Jeremías 31 y 3, y yo voy a leer en Juan 3:16. Mira, yo voy a leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Un muy buen ejemplo de amor. Amén. Dayelin, dale. Jeremías 31:3. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia. Amén. Amén. Yo quiero concluir con una interrogante, y lo quiero dejar como para que esta pregunta nos la hagamos a nosotros mismos y meditemos en ella. Y es, ustedes se imaginan, como mencionaba Amalia antes, este pensamiento que hay, primero yo, luego yo y después yo. Ustedes se imaginan a Jesús cuando su padre le dijo que se diera por nosotros, a Jesús diciendo: Señor, pero ese viaje loco como quiera te van a fallar, primero todo yo, después yo y después yo. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? No, ¿dónde estaríamos nosotros si Dios hubiese tenido ese pensamiento y dice: yo no voy a dar a mi hijo por ustedes, y no hubiese pensado en nosotros como lo hizo? Yo creo que meditemos en esta parte. ¿En dónde estaríamos? Esto no se sabe dónde vayas a parar. Ok, ya, en serio, ya. Chiquita, te conocemos, no ponga el dembow al final. Sí, eso no se sabe. El amor de Dios, como nosotros hemos visto la semana pasada y hoy, es mucho más perfecto, mucho más genial, mucho más suficiente que el que nosotros podemos proporcionar. Siempre, siempre, siempre el amor de Dios va a ser mejor y va a ser suficiente. Amén. 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 Bueno, chicos, hasta aquí ha sido el tema de hoy. Esperamos que ustedes estén entusiasmados por el siguiente episodio. Aquí vamos a tratar el autoestima y vamos a darle una perspectiva médica. No se lo pierdan, compartan esto, llamen a sus amigos, háblenle de esto, tiren el show por WhatsApp, o sea, compártanlo. Vamos a culminar orando. Vamos a ponernos en actitud de oración.
Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por el día de hoy. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Padre, por la palabra que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Te damos gloria, Señor, te damos toda honra. Te glorificamos, Padre. Oh Señor, gracias, Padre, por cada una de las personas que están allá afuera, Padre, escuchando tu palabra. Yo te pido, Padre, que esta haya sido sembrada en sus corazones, Señor, y que a tu tiempo, Padre, seas tú quien, pues, permitas que den fruto, Señor. Oh Padre, gracias por cada uno de los jóvenes de la iglesia, Señor. Gracias por sus familias, Señor. Te pido que les bendigas, Padre. Que seas tú guiándolo, Padre, a través de tu palabra, Padre. Y siempre que ellos mantengan los ojos puestos en ti, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Adiós. Nos vemos en la próxima. Muchas aguas se escucha aquí. Trae libertad, trae sanidad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí, y es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo
Thank you.